Dios le bendiga a todos, amados hermanos. Estamos en la presencia del Señor. Y dice la Biblia, el salmista dice: mirad cuán bueno, cuán delicioso es ver a los hermanos habitar juntos en armonía. Y lo describe como aquella unción hermosa, fraganciosa, que fue derramada sobre la cabeza de Aarón. Y también lo compara con el rocío en los montes de Hermón. Ese rocío que descendía de esas montañas frías, descendía al valle y se convertía en un rocío que regaba y hacía fértiles esos valles. Pues dice que así de fraganciosa y de productiva es la reunión de los santos, que es algo beneficioso. ¿Cuántos creen que es beneficioso? Capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Aleluya. Hablábamos el otro día acerca de nuestro sumo sacerdote y que el mismo Esteban lo vio exaltado. Y dice que lo vio a la diestra del Padre, hermanos. Sentado a la diestra del Padre. Gloria a Dios. Y Pablo mismo dice que Jesús, por lo que padeció, que se anonadó y que sufrió todo lo que padeció como hombre, muerte, hasta de muerte de cruz, por cuanto él mismo se anonadó, dice, el Padre lo exaltó a lo sumo. Es decir, lo exaltó donde no hay más exaltación ya. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo, el Señor. Para que en ese nombre toda rodilla se doble. Allá arriba los ángeles tienen que doblar sus rodillas. Los ángeles tienen que doblar sus rodillas. El más poderoso de los arcángeles, Miguel, tiene que doblar sus rodillas. Gabriel tiene que doblar sus rodillas. Los querubines tienen que doblar sus rodillas. Los serafines tienen que doblar sus rodillas. Todos los principados, todas las potestades. Acá en la tierra también. Todos los hombres, los más prominentes, los reyes, tienen que doblar sus rodillas. Quizá hay mucha gente que no lo quiere hacer, aún se consideran hasta escépticos, gloria a Dios, agnósticos, ateos, y no doblan sus rodillas ni reconocen. ¿Sabe cuándo lo van a hacer? Porque lo van a hacer de todas maneras. Si no lo quieren hacer aquí en la tierra, lo van a hacer cuando estén, Apocalipsis 20, el juicio del trono blanco. Y cuando tengan que presentarse delante de aquel, ahí doblarán sus rodillas. Porque el Señor ha dicho que tiene que doblarse la rodilla. Y de lo que está debajo también. Es decir, los demonios en el infierno, Satanás mismo. Toda rodilla tiene que doblarse. Y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Puedes decirlo tú? Jesús es el Señor. Digo más, Jesús es mi Señor. Qué bueno. El Señor ha sido exaltado con poder. Pero también decíamos que para alcanzar esa exaltación, Él tuvo que pasar aquí por un proceso, hermano. Hebreos capítulo 2, verso 14 hasta el 18, leemos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte
al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios bendiga nuestras almas, amados hermanos. El pueblo del Señor que está en victoria, como dice, están con gozo, gloria a Dios. Se siente aquí, se siente aquí. El Espíritu de Dios se siente aquí, con los santos reunidos, alabando al Salvador. El Espíritu de Dios se siente aquí. Y mientras que tú sientas el Espíritu de Dios, alábale también, pues, hermano. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza, y señoree. Esa palabra, señoree, sea el Señor en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra y sobre todo lo que se arrastra en la tierra. Señoree, hágase, sea el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Job dice: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y pongas sobre él tu corazón? ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? El salmista también decía: yo dije a vosotros, sois dioses, todos vosotros hijos del Altísimo. Y ya conoce usted el Salmo 8, ¿no?, que es tan conocido, que dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de honra. Le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste debajo de sus pies. Alabado sea el nombre del Señor. Yo meditaba ayer, hacía algunas consideraciones al examinar los hechos de los hombres aún caídos, porque la raza humana como tal es una raza caída, hermano. ¿Por qué decimos esto? Porque el hombre está lejos de Dios. Necesita ser rescatado, necesita ser restaurado. En otras palabras, necesita un Salvador. Pero cuando uno observa, hermano, y uno ve estos pasajes que leí, que he mencionado, que están ahí en la Biblia, y considera, el ser humano es algo. Mire, la Biblia, el Señor dijo que era la corona de la creación.
que todo lo que el Señor hizo, que todo lo que el Señor creó, el Edén, ¿sabe lo que significa Edén? Delicia. Todo lo que había en el Edén era una delicia. Era una delicia para los sentidos, para el olfato. ¿Se imagina usted esas fragancias? El hombre trata también de imitar con esos sprays, ¿no? Pero esas fragancias, esos olores, esa variedad de fragancias que expedían no solo los árboles frutales, sino las semillas, las cortezas, la hierba. Todas esas, mire, cuando uno va viajando de Abancay para el Cusco por tierra, hay un lugar, allá hay un pueblo, no recuerdo cuál es el nombre, si alguien lo recuerda, que huele a puro anís. Curahuasi. ¿Por qué? Porque allí ahí crece el anís. Pero uno entra y es algo hermoso, hermano. Y es algo natural el anís. La fragancia. Era una delicia a la vista. Todos esos paisajes multicolores, esa gama, esa diversidad de los animales, no solo en forma, sino en colores. Una diversidad, hermanos, para un gozo, una delicia para el oído, para el gusto. Porque la ciencia misma confirma, hermanos, que los animales, al menos los perros, ven en blanco y negro nada más, hermano. Y los animales no disgustan como nosotros. Ellos tragan nada más, hermano. El animal no es como nosotros que degustamos los sabores. Creo que ni olfato tienen porque comen lo podrido, hermano. Es terrible. Entonces todo lo que se creó, todo el universo, para que el hombre pudiera deleitarse observando, todo lo hizo Dios para el hombre, amado hermano. O sea, todo lo que antecedió a la creación del hombre, los primeros 6 días, lo hizo Dios pensando en el hombre. Por eso Pablo dice que el hombre es corona y gloria de Dios, mientras que la mujer es la corona del marido. Pero el hombre es la corona y la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando uno considera al hombre, a pesar, repito, de estar en esa condición caída, y vemos hombres talentosos, talentosísimos, con talentos musicales, que crean música. Bendito sea el Señor Jesús. Por ejemplo, de Beethoven, todos sabemos que Beethoven era un hombre autista. Y creo que dicen que hasta sordo era, hermano. Sin embargo, a pesar de su sordera, el hombre compuso esas sinfonías. ¿Quién no ha escuchado la 9ª sinfonía de Beethoven, hermano? Cuando uno observa la creación que el hombre hace, el arte del hombre, cuando uno ve las capacidades del hombre, los talentos, la habilidad del hombre, yo tengo que concluir lo que dice la Biblia, que el hombre es algo asombroso, hermano. El hombre es algo maravilloso. Cuando uno ve solamente, hermanos, su estructura física, gloria a Dios, que la ciencia que ha desintegrado el cuerpo humano de un cadáver, por supuesto, ¿no? Para examinarlo, para analizarlo, y queda asombrado ante esa creación, esa hechura. Uno tiene que concluir, hermanos, que este Darwin era un necio.
que el hombre es el producto de una evolución, que el hombre es el producto, toda la creación es el producto de una explosión, uno tiene que decir que es un necio. Como dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Gente necia, hermano. La ciencia ha confirmado que hay, hermano, tiene que haber habido una mente superior, poderosa, que creó al hombre. Dice científicamente también que el hombre en su coeficiente está funcionando solamente al 10% de su capacidad, hermano. O sea que el 90% de la capacidad restante del hombre no funciona, está inactivo. Y que solamente está funcionando al 10%. Claro, los científicos no saben por qué, nosotros sí sabemos por qué, hermano. Que fue el pecado. Pero se imagina con el 10% de su capacidad intelectual el ser humano, todas las cosas que dice. Por eso es que dice el salmista, Dios hablando a través del salmista, dice: dioses, yo dije, sois dioses. Porque el hombre tiene la capacidad de crear, que es donde lo que radica Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dioses sois. Sois dioses. Bendito sea el nombre de Jesús. Esto me habla a mí, hermano, del valor que tiene. Usted sabe que algo alcanza el valor, el poder adquisitivo, por el precio que se esté dispuesto a pagar. Una cosa puede valer muchísimo, no por su valor monetario que pueda tener, sino por algo que es antiguo, muy antiquísimo. Y hay personas que han llegado a pagar millones, lo que no cuesta quizás ni centavos. Pero esas personas que recolectan, pues llegan a pagar hasta millones. Y algo adquiere ese poder adquisitivo o ese valor por lo que está dispuesto a pagarse. ¿Me entiende, no, amado hermano? Hay personas que se dedican a coleccionar estampitas, creo que le llaman numismática eso, y se dedican a coleccionar y estampas, o sea, esos membretes que se ponen en las cartas, esas estampitas. No estoy hablando de estampitas de adoración a los demonios, sino estampitas que se ponen en las cartas. ¿Cómo le llaman también a eso? ¿Ah? Estampillas. Estampillas, entonces me corrigió. Entonces. Y mientras más antiguo, la gente paga más. Hay personas que recolectan antigüedades, coleccionan antigüedades. Y un carro antiguo, que quizá ya no vale pues ni el peso del fierro que está hecho. Porque ya antiguo pues no funciona muy bien, ¿no? Pero hay personas que han pagado millones porque son coleccionistas. O sea, las cosas valen de acuerdo a quien esté dispuesto a pagar el precio que sea. Mire, el hombre para Dios es tan valioso que el precio que pagó, no hay precio más alto, hermano. Por eso tú no tienes que creerle al diablo lo que te dice: tú no vales nada, tú no sirves. Dile, el diablo es mentiroso, es padre de mentira. El hombre en su condición caída vale mucho para Dios, amado hermano. Estoy hablando en su condición caída. El hombre caído, el hombre perdido, el hombre envuelto en pecado,
El hombre siguiendo las obras de los demonios. Estoy hablando de personas enajenadas de Dios, alejadas de Dios. Vale tanto para Dios que Dios pagó el precio del rescate. ¿Cuál fue el precio? Jesucristo, su Hijo amado, amados. ¿Me están escuchando, no, amados hermanos? Gloria a Dios. Ahora Pablo dice que si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó. Mire, el Señor envió del cielo, no a un ángel. No le dijo a Miguel, anda, salva al hombre. Ya Miguel era bastante. Que el arcángel Miguel viniera a salvar al hombre ya era bastante, ¿verdad que sí, hermanos y hermanas? Pero el Señor no envió a Gabriel ni a Miguel, sino que envió lo más hermoso del cielo, lo más maravilloso del cielo. Envió nada menos que a su único amado Hijo Jesucristo. Entonces, si el Señor, y siendo enemigos, dice Romanos 5, o sea, Jesucristo vino, y todo esto, ¿por qué? Porque nos amó. ¿Tú crees que Dios te ama? Ramón, ¿crees que Dios te ama? Si Dios me ha amado, Él siempre me ha amado. Él me ama y siempre me amará. Porque aunque sea infiel, dice Pablo, Él sigue siendo fiel. Es decir, que no se altera, no cambia. Podrás ser infiel a Dios, pero Él seguirá amándote. Él seguirá amándote. Con amor eterno te ha amado el Señor. Y dice la Biblia que lo demostró, porque el amor de Dios fue demostrado en la cruz del Calvario. Siendo enemigos de Dios, Cristo Jesús murió por nosotros. En Juan capítulo 13 dice que el Señor, sabiendo que había de pasar de este mundo, pasar al Padre, amó a sus discípulos, así como los había amado al principio, los amó hasta el final. ¿Por qué digo todo esto, hermano? Porque Jesús, nuestro sumo sacerdote, al cual hay que considerar, dice. Es decir, que hay que prestar más atención, que hay que aplicar el pensamiento, hay que aplicar la mente, hay que aplicar el corazón, las emociones, hay que aplicar todo nuestro ser para poder examinar, analizar, observar. Él es nuestro sumo sacerdote, hermano. Él fue exaltado con gloria y con poder. Él vino a este mundo a rescatar lo que se había perdido. Es decir, vino a salvarme. A usted también vino a rescatarlo, hermano. Él pasó un proceso y nosotros tenemos que seguir también ese ejemplo, hermano. Ya vimos el otro día que Él tuvo que padecer. Su ministerio, pudiéramos decir que fue un ministerio de padecimiento. Isaías mismo lo llamó el siervo sufriente, ¿no? Varón de dolores, experimentado en quebrantos. ¿Usted sabe lo que es un quebrantamiento? Una persona que es quebrantada es que ya no tiene ningún tipo de defensa, no puede defenderse, ha sido quebrantado totalmente, quebrado, hermano. Y la Biblia lo llama varón de dolores, experimentado en quebrantos. Capítulo 2, verso 9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles.
a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por, ¿qué dice? Aflicciones al autor de la salvación de ellos. El capítulo 5, verso 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Mire, observe esto, analice esto, examine. Dice, Cristo en los días de su carne, está hablando de su encarnación, especialmente su ministerio. Ofreciendo ruegos y súplicas en el momento, en el clímax de su sufrimiento. El clima, el momento más terrible, más alto del sufrimiento. Dice Lucas que el Señor allí en el huerto del Getsemaní, que se cree que a esto es lo que está atribuyendo el pasaje que hemos leído. Su sudor, dice que oraba tan intensamente que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Bueno, la ciencia médica dicen que cuando el ser humano es expuesto a sufrimientos extremos, es decir, es tanta la presión, la tensión que tiene que soportar, que las pequeñas venas capilares, especialmente en la cabeza, en el rostro, dice, es tan fuerte la presión que muchas veces pues esas pequeñitas que están sobre la piel, ¿no? Capilares, muchas veces se rompen por la presión de el momento de dificultad, de problema, de angustia, de aflicción. A eso es lo que se atribuyen las gotas de sangre que sudó. También dice la ciencia médica que la persona sometida a todos estos momentos tan terribles, hay una arteria llamada el pericardio, que es una arteria que envuelve el corazón, y que esa arteria en el momento más terrible se rompe, y lo que suelta es una sustancia sanguinolenta acuosa, sangre mezclada con agua. Pero eso Jesús no tuvieron que romperle las piernas cuando estaba en la cruz, porque mire, a veces los que estaban condenados y clavados en un madero en la cruz, que era una pena capital, la cruz era una pena capital de tortura y de muerte. Es como decir el frontón o la horca, mandaban a la cruz y ahí los ponían y los colgaban, y las horas pasaban y era tanta la agonía que a veces los que estaban ahí clavados no morían. ¿Qué hacía el soldado? Venía y le rompía las piernas para que no pudiera estirarse y coger aire y seguir viviendo, ¿no? Porque los crucificaban medio sentados en la cruz. Entonces el que estaba condenado se estiraba sobre sus piernas, cogía aire y seguía viviendo. Entonces venían y le rompían las piernas para que ya no, aleluya, le rompían las piernas y ya la persona ya no podía estirarse más y moría asfixiada. Gloria a Dios. Pero dice la Biblia que Jesús no le pudieron romper las piernas. Pero cuando vinieron también estaba la profecía.
La profecía decía que ni uno de sus huesos iba a ser quebrado. Fíjense cómo es la profecía tan exacta, hermano. Es algo maravilloso, es algo tremendo. Hermano, el plan de Dios. Si tú estás aquí es porque es el plan de Dios que estés aquí. Hermanita, hermano, no es casualidad. No estamos aquí por casualidad. No estamos aquí por rebeldes. Estamos aquí por el plan de Dios que Él ha querido. Pero es tan hermoso esto de las profecías que el Señor, mire cómo consideró y habló todo a través del profeta, que ni uno de sus huesos iba a ser quebrado. Cuando el verdugo vino para partirle las piernas, le partió a los dos delincuentes que estaban a los lados. Pero cuando vino donde él, ya no le pudo partir porque él había consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús había dicho, en vida nadie me quita la vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volver a tomar mi vida. Nadie me la quita. Yo pongo mi vida. Y no vinieron, hermano, no vinieron a partirle ni un hueso. Él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo inclinado el rostro, hasta se acomodó para permitirle a la muerte, ven muerte. Se acomodó. Por eso dice que gustó la muerte. Aleluya, gloria a Dios. Entregó el espíritu. El soldado vino para confirmar que hizo, le hincó el costado. ¿Y qué salió? Agua con sangre. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Usted sabe, hermanos, que los padecimientos, ¿por qué el pueblo de Israel, mire, han pasado miles de años y sigue, a pesar que fueron dispersos por todas las naciones del mundo, allá que se dispersó el pueblo, el año 70 de la era cristiana, ¿no? Que fue la dispersión que salieron en el año 1948, casi 2000 años después. El pueblo nuevamente volvió y sigue siendo. Mire, han habido pueblos que con el tiempo han desaparecido. Sin embargo, el pueblo de Israel sigue siendo un solo pueblo, una sola nación. Siguen teniendo un solo Dios. Los sufrimientos hacen fuerte a la persona, hermano. Por eso es que el Señor ha escogido un método maravilloso de perfeccionarnos. Algunos me miran un poco medio así, no sé, atravesado, que me están dando miedo algunos, hermano. El método de Dios para perfeccionar a su pueblo son los sufrimientos. Porque es que Pablo dice que es necesario que a través de pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. Pero no estamos hablando de sufrimientos por causa del pecado del hombre. Es otra cosa, hermano. Padecimientos, sufrimientos por causa de la desobediencia del hombre, por su negligencia, por su descuido, por no hacer las cosas correctamente. Eso no habla la Biblia. Está hablando de los sufrimientos y padecimientos por causa de Cristo. Es muy distinto. La persona que sufre por su negligencia, por su pecado, por su descuido, por hacer las cosas mal hechas, esos sufrimientos más bien los devasta, los destruye. Terminan paranoicos, esquizofrénicos. Pero los sufrimientos por causa de Cristo, hermano, hermana,
Eso lo que hace es darte vida, amado hermano. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Ya les dije que el corazón, por tanto sufrimiento, literalmente explota. Miren cómo el Señor ha organizado o diseñado el cuerpo humano de una forma tan preciosa, que cuando una persona tiene una enfermedad terminal, un cáncer, y llega un momento en que los dolores del cáncer son tan insoportables ya que ni la morfina siquiera le puede calmar, el cerebro manda una orden al corazón, y por tanto sufrimiento de enfermedades terminales, la orden que le manda es: párate. Y llega un momento entonces que la persona que está bajo una enfermedad terminal y el dolor es tan intenso que ni la morfina ya le para, el corazón se detiene, se paraliza, hermano. Mire cómo el cuerpo humano el Señor lo ha... Es maravilloso, ¿no, amado hermano? Pero no le tenga miedo a la muerte, porque Jesús saboreó, dice que gustó la muerte, saboreó la muerte. Usted se imagina al Dios eterno, el que dijo: yo soy la vida, el que dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, le doy vida eterna. Que gustase la muerte. Terrible, hermano. Que el Hijo de Dios se hiciera también, participara de lo mismo, carne y sangre, y que viniera y se identificara. Ya voy entrando a lo que tengo que... No sé si el tiempo me alcanzará, hermano. Pero volvemos allá al verso 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas. Estaba bajo la presión del momento. Estando en el Getsemaní, dice que oraba con más intensidad y le decía: Padre, si puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Porque era terrible el momento, hermano. ¿Sabe cuál fue lo más terrible de estar allí en la cruz? Creo yo, me atrevo a pensar que no fue la cruz misma, sino el tener que sufrir la separación de Dios. Padre, ¿por qué me has desamparado? El Padre tuvo que dejarlo solo, porque tenía que gustar la muerte, no solo la muerte física, sino la separación de Dios, la espiritual. Es terrible. El Padre tuvo que dejarlo solo, porque tenía que cargar sobre él todo el pecado de la humanidad. Dice Gálatas que se hizo maldición por nosotros, porque maldito todo el que es colgado en un madero, y él se hizo maldición por ti y por mí, y sufrió la muerte, el oprobio, el escarnecimiento, todo lo que tuvo que soportar y padecer, vejámenes, difamaciones, calumnias, los escarnecedores, y todo eso lo soportó. ¿Por qué? Por amor a ti y a mí. ¿Vales para Dios o no vales para Dios, amado hermano?
¿Cómo no vas a valer? Y aquí es que entra la lógica divina, ¿no? Si Dios alimenta a las aves de los cielos, ¿cómo no te va a alimentar a ti que vales más que las aves? Y de que los religiosos por tentarle vinieron al Señor en día de reposo y le dijeron: ¿es lícito sanar en día de reposo? Porque había un hombre allí que estaba con la mano seca, tullido, y el Señor quería sanarlo. Y le dijeron por tentarle: ¿es lícito sanar en día de reposo? Y el Señor les contesta: ¿quién de ustedes, si una oveja se le cae en un hoyo, aunque sea día de reposo, no la saca de allí? Es decir, trabaja para sacar esa oveja. ¿Y cuánto más este hombre, hijo de Abraham, que vale más que una oveja, que por ser día de reposo no se le iba a desatar de esta enfermedad terrible? Y allí mismo lo sanó, dice. Y los religiosos comenzaron a complotar para destruirlo. El hombre vale mucho más que las abejas, hermano. Mucho más que las aves, que las ovejas, mucho más que los lirios del campo. Dios no va a tener cuidado de ti. Claro que sí. Y aunque era hijo, verso 8. Perdón, termino el verso 7. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Pablo dice en Romanos 5 que por la desobediencia de un hombre entró el pecado, pero por la obediencia de un hombre entró la salvación, la justificación. Jesús vivió como hijo obediente, tanto en su condición humana, porque dice la Biblia, con 12 años se sujetó a sus padres, se hizo obediente. Él estaba allí en el templo, en la puerta del templo, y tenía a los religiosos anonadados, tenía a los escribas, los intérpretes de la ley, los tenía estupefactos, porque siendo un niño de 12 años, les respondía que los dejaba a los maestros, a los intérpretes, a los escribas, los dejaba mudos. Dicho sea de paso, también los judíos al niño lo instruyen desde que nace. Ya cuando tiene 5 o 6 años tiene que conocerse, hermano, por lo menos el Pentateuco lo tiene que conocer completo. Y no solo conocerlo, tiene que recitarlo. Un niño, hermano, 6, 8 años, 10 años, ya el Pentateuco lo tiene que recitar de memoria. Y nosotros a veces no podemos ni citar, hermano, el Salmo 23 de memoria, ni los 10 mandamientos completos en orden los podemos citar a veces. 12 años de edad y ya tenía a los escribas, los tenía con la boca abierta. Pero dice que se sujetó a sus padres, porque sus padres regresaron de 3 días de viaje, que se dieron cuenta que el niño se había extraviado, y cuando regresaron lo encontraron en el templo. Y le dijeron: ¿por qué nos haces esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué te has...? Y él le dice: en los negocios de mi padre tengo que estar, le dice. O sea, a 12 años de edad ya tenía conciencia de su trabajo, su ministerio, su labor. Pero dice que se sujetó. Y de ahí no sabemos nada más hasta los 30 años. ¿Dónde estuvo? Obediente. Desde los 12 años ahí sujeto, honrando a su padre, a su madre, aprendiendo el oficio de su padre, porque Jesús fue carpintero, digno oficio. Gloria a Dios.
Y ahí estuvo él, sujeto a sus padres, hasta que cumplió los 30 años, entonces que ahora sí podía presentarse públicamente. Esa era la edad en que podían iniciar una labor, un ministerio público, 30 años. Cuando cumplió los 30 años, entonces que aparece. Y para cumplir toda justicia fue bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista se negó a bautizarlo, pero él dice, deja y cumple así toda la ley. Porque Juan decía, es necesario, yo no puedo encorvado, la sandalia de su zapato, encorvado desatar la sandalia de su zapato. Y tú vienes a mí para ser bautizado cuando yo debería ser bautizado por ti. Y el Señor le dice a Juan, deja, porque conviene que cumplamos toda justicia. Aprendió la obediencia, los sufrimientos. Hay que padecer, hay que sufrir por causa de Cristo. Soy bienaventurado, dice el Señor mismo, cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócense y alégrense, dice el Señor. Jesús dijo a sus discípulos, nos dice a nosotros, yo os envío como ovejas en medio de lobos rapaces. Así está el pueblo de Dios, ovejas en medio de lobos rapaces, obreros fraudulentos, los llama Pablo, y los llama más perros. Lobos disfrazados de ovejas, ministros de Satanás que se disfrazan como ministros de justicia. Una noticia que está corriendo desde que Ricky Martin se va a casar con su novio ya, y ha buscado a su amigo para que lo case, Marcos Witt. ¿Qué le parece? Ah, Marcos Witt, ¿no? Tanto Marcos Witt y Marcos Witt. Y cuando lo entrevistan y le preguntan que por qué usted, qué piensa usted, por favor, pues eso es amor puro. Que Dios bendiga a mi amigo Ricky Martin. ¿Y ahora qué dices? Tú que andas de arriba abajo con Marcos Witt, con Adrián Romero, que Dios tenga misericordia de esta gente, que casi se ha muerto el Adrián Romero. Dios tenga misericordia, porque su alma, si se mueren en esa condición, se van al infierno, hermano. Ah, yo soy el exagerado, yo soy el extremista, yo soy el terrible. Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia, amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso es que les digo siempre, no pongan sus ojos en los milagreros. No se dejen impresionar ni arrastrar por esas cosas. La Biblia dice que hay que poner los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Pero tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Jesús dijo, todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame todos los días de su vida. La cruz es sinónimo de sufrimiento, de padecimiento, de muerte, de negación del yo. Que ese es el ingrediente que le quieren quitar al evangelio de este tiempo. Marcos Witt, yo lo escuchaba a Marcos Witt decir, yo a mis hijos les enseño que ellos tienen que pensar que tienen que ser ricos. Ellos tienen que ser millonarios. Y yo les enseño que ellos tienen que pensar así. Ellos tienen que ser ricos.
Jesús dijo que todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Parece una paradoja, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. Pero está hablando entre la vida física y la espiritual. Todo aquel que quiera salvar su vida física, negando al maestro por cobardía, por miseria, por intereses, y lo amenazan y quiere salvar su vida y se niega su fe, sus convicciones, las vende, de todas maneras la va a perder. Y perderá no solamente la vida física, sino la espiritual. Pero el que pierde su vida física por causa de mí, hallará la vida. Porque la vida espiritual vale más. La vida espiritual no tiene precio. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado. Que Jesús, el perfecto, el Hijo obediente, que aquel que el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. El Hijo obediente, el Hijo perfecto, tenía que ser perfeccionado y aprender la obediencia en su humanidad. En su humanidad. Yo he leído varios comentarios. Gloria a Dios. Aprender obediencia como hombre. Porque Él creó al hombre, pero ahora tenía que venir a participar de esa naturaleza humana. Este es un misterio, esto es algo muy que se escapa de la mente, hermano. Que Él tenía que venir a participar y sujetarse, obedecer como hombre. Aprender la obediencia. El primer Adán, desobediente. El primer Adán quiso hacer su capricho. El primer Adán hizo su voluntad, que estamos siguiendo las pisadas del Maestro. Si sufrimos con Él, ¿qué dice? Reinaremos con Él. Pero para reinar, para ser exaltado, tenemos que pasar por este proceso, hermano. Nadie que no haya pasado este proceso de perfeccionamiento, de obediencia, y obediencia en medio de la adversidad, en medio de los sufrimientos, porque cuando todo va bien, qué fácil es obedecer, pero cuando el zapato aprieta, obedece a Dios, sométete a Dios. En la Biblia, el profeta que a mí me encanta es Ezequiel. El Señor le pidió a Ezequiel ciertas cosas. Tenemos hombres de Dios como Abraham, que se ganó el título de padre de la fe. El título, digo, porque el autor de la fe es Jesucristo. No es lo mismo autor que tener el título. Se ganó el título padre de la fe por su obediencia, que tuvo que ser perfeccionado, por supuesto, porque la obediencia de Abraham no fue instantánea, inmediata, perfecta en un principio. El Señor le había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y Abraham, ¿qué hizo? No obedeció inmediatamente. No fue una obediencia instantánea, inmediata, porque encima se cargó a toda la familia y se llevó a su padre Taré, y llegó a Taré, que es el último punto habitado antes de internarse en el desierto. ¿Sabe qué significa Taré?
demora. Y se llevó a su padre, se llevó a su sobrino. Cuando murió Taré, entonces que ahora el Señor le vuelve a hablar, Génesis 12. Y dice que salió, Hebreo dice que salió sin saber a dónde iba, pero cargó al sobrino. Ya sabe usted después los inconvenientes. O sea, no fue una obediencia perfecta, total. Fue perfeccionado, sí. Porque siguió allí en el camino. El Señor le había dicho a Abraham: te voy a dar un hijo. Y él tenía que seguir esperando. Pero entonces la mujer que le dijo, porque dicho ese paso también descendió a Egipto. El padre de la fe dudó. Aleluya. Es que era ser humano, pues, hermano. Pero valioso para Dios, hermoso para Dios, como lo eres tú también, hermana y hermano. Eres valioso para Dios, eres hermoso, hermosa para Dios. Vuelvo a preguntar, ¿crees que Dios te ama, hermano y hermana? Por supuesto. Todo lo que tuvo que atravesar Abraham para llegar a ser el padre de la fe. Hermano, habían pasado 50 años más o menos cuando nuevamente fue probado. Mira, mientras estés en esta tierra tienes que ser probado. No creas que sales de una y se acabó ya. No, sales de una y entras en otra. Y a veces no terminas de salir una y estás entrando en otra. Estoy hablando de las tormentas de la vida. Las tormentas de la vida. ¿Qué dijo el mismo Job? Dijo: el hombre nacido de mujer, corto de días es, harto de sinsabores. Gloria a Dios. El mismo Jacob dijo que sus días buenos habían sido poquísimos. Pocos han sido, dice. Mis días buenos han sido muy pocos, dice. Porque Jacob tuvo que sufrir, padecer, por un lado, las consecuencias de lo que sus propios padres, su madre, qué terrible, ¿no? La madre le enseñó a mentir a Jacob. Su madre le enseñó a ser engañador. Que Dios le había hablado a la mamá de Jacob, a Rebeca, ¿no? Dios le había hablado cuando salió embarazada y tenía ahí una guerra dentro, y Dios fue a orar y Dios le dice: es que en tu seno hay 2 naciones, le dice. En tu seno habían 2 mellizos allí, hay 2 naciones, le dice. Y el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. El mayor fue Esaú, pero tuvo que ser perfeccionado. El padre de la fe. Tenemos que ser perfeccionados, hermano. Cristo mismo dijo: sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Pablo dice que toda la escritura de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos que ser perfeccionados. Y ya les dije que Dios, el fuego de la prueba, es lo que hace que se queme la escoria. Y Él nos somete. Ezequiel, ya le dije, Ezequiel, hermano, Dios fue tremendo la cosa que tuvo que pasar, y este hombre se sometió.
Fue obediente a las exigencias divinas. Pablo llama a todo esto el ejercicio de la piedad. Usted sabe que los atletas, los que se ejercitan atléticamente, físicamente, se hacen fuertes, se hacen resistentes, se hacen robustos por sus ejercicios que practican diariamente. Se hacen ágiles, hábiles, diestros, capaces. Pero eso lleva un precio. Las personas se preparan por 4 años, día y noche. Llega la Olimpiada y participan 10 segundos. Porque corren los 100 metros y en 9 puntos y tantos segundos corren los 100 metros. Medalla de oro para el Rayo. Pero ¿cuánto se preparó? 4 años por lo menos. Bueno, no 4 años no, viene toda una vida. Pero esos últimos 4 años se ha estado preparando día y noche. Ejercicios, ejercitándose, exigiéndose aún sus dietas, hasta sus sueños. Es decir, es un régimen estricto para participar 10 segundos. Juan el Bautista, ¿cuánto duró su ministerio? 6 meses. 180 días. ¿No? 6 meses. Tan corto el ministerio que pudiera haber dado más. Aleluya. ¿Cuánto tiempo de preparación? 30 años. Porque desde el vientre de su madre, dice la Biblia que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. 30 años de preparación. Dios tuvo que preparar a Moisés 80 años. 40 en la corte de Egipto, 40 en el desierto, pastoreando ovejas. Para llegar a ser el hombre más manso que hay sobre la tierra. Poderoso en palabra y en hechos. Pero 80 años. Y nosotros a veces tenemos 10 días de prueba y ya estamos no, esto es demasiado para mí. ¿Dónde está Jehová que no me oyes? 20 días de prueba. 10 días de dificultad. Y ya estamos que no damos más. Y el Señor dice, todavía te espera, largo trecho te espera. No va a ser 10, 20, 30 días, no va a ser un año, ni 2, ni 10, ni 30 años. Aleluya. Vuelvo a repetir, ¿cuántos quieren reinar con Él? Tienes que sufrir con Él, pues. Y dentro de los padecimientos está la autonegación, que es la parte más terrible. Negarse a sí mismo. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Ve? Ahí está. Ojo al guía, podemos decir. Él fue obediente. Aprendió la obediencia. Fue perfeccionado por aflicciones, por sufrimientos. Gustó la muerte para venir a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esto no es para el que se bautiza, no es para el que tiene el título de cristiano, o carga una Biblia, o es predicador, o se pone cuello y corbata, o falda larga, vestido largo. No, los que le obedecen. Y la obediencia está aquí. Aquí está lo que tenemos que obedecer. Este libro maravilloso. Gloria al nombre de Dios. Y dice el verso 10:
y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora yo quiero ver algunos rasgos. La piedra angular, pudiéramos decir, es los padecimientos. Pero hay unos rasgos que él, como sumo sacerdote, manifestó. Volvamos al capítulo 2 que hemos leído. El verso 14, ¿no? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Sabe cómo lo llama Pablo al Señor, a Dios? Lo llama Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pero lo llama Padre de misericordias. ¿Y sabe qué dice Pablo allí? Estoy hablando del capítulo 1 del 2 de Corintios. Que durante su vida, su ministerio, llegó un momento que fue tan terrible. Algunos atribuyen ese pasaje a lo que dice el libro de los Hechos, cuando estaba en alta mar y ya el huracán Euroclidón, que habían perdido, dice, esperanza de vivir inclusive. Pablo dice que tuvo sentencia de muerte. Sentencia de muerte. Pero Dios, que lo llama Dios de consolación, que consuela a los humildes, dice Pablo, nos consoló, para que nosotros con la misma consolación que somos consolados, podamos consolar a otros. Por eso es que Jesús tuvo que tomar parte de carne y sangre. Él tuvo que venir y habitar y someterse a todas las debilidades nuestras. Inclusive fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero se sometió a todas las debilidades. Se cansó, tuvo hambre, se afligió. Él mismo dice, mi alma está turbada hasta la muerte. Él mismo saboreó la muerte. Él mismo padeció. Por eso es que es poderoso para socorrer. Misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Rasgo de la característica: misericordioso y fiel. Fue fiel. En el capítulo 3 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Pero dice que Moisés, verso 5, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa. Usted sabe que los hijos muchas veces, el empleado es obediente, es fiel, es responsable, porque es empleado, es un siervo, es un esclavo, es un trabajador.
Y es trabajador, responsable. ¿Por qué? Porque sabe que de su trabajo depende su sueldo y depende continuar su trabajo. Pero el hijo a veces se engríe, pues el hijo es el hijo del dueño. Entonces llega la hora que le da la gana. Es el hijo del dueño. Dios mío. Por eso es que es más grande todavía la fidelidad de Cristo. Su lealtad, porque Moisés fue fiel, pero como siervo. Obediente, fiel, como siervo, como esclavo. Su amo, Dios. Pero Jesús fue fiel como hijo. Es más grande todavía. Algunos se añoñan, creen que porque es hijo, no, el hijo engreído. Y por ahí dice que un predicador dijo: nosotros somos los engreídos de Dios, hablando de la organización. Somos los engreídos, por eso es que Dios nos da todas estas cosas. Mentira del diablo, amado hermano. Dios no tiene hijos engreídos. Dios no tiene hijos mimados. Dios tiene hijos obedientes. Medio flojo ahí el amén, ¿eh? Obedientes, fiel. No dice el coro que cantamos: sé fiel hasta la muerte, basado en Apocalipsis. Y Dios te dará la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel. Pablo dice: téngannos los hombres por administradores del reino de Dios, que es necesario que el administrador, dice Pablo, sea hallado fiel. Sea hallado fiel. Aleluya, gloria a Dios. Fiel de fidelidad. Fidelidad, exactitud en cumplir con sus compromisos. Constante, permanente, fiel, que lleva sus compromisos, fiel a sus juramentos, constante, perseverante, fiel a sus costumbres, que retiene lo que se le confió, retiene lo que se le confió. Retén lo que tienes, le dijo el Señor a la iglesia. Porque si no, alguien vendrá y te quitará tu corona. Gloria al nombre de Dios. Pero tenía que venir a ser misericordioso y fiel en cuanto a Dios se refiere. Misericordioso para con los hombres, fiel para con Dios. Es decir, que sensible. Capítulo 4, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Compasivo, sensible, paciente, que se pueda compadecer de nuestras debilidades. Aleluya, gloria a Dios. Algo que caracterizó al Señor precisamente debido a
los sufrimientos es que se hizo más sensible. Sensible a la necesidad humana. Sensible a las flaquezas, a los dolores humanos. En el Salmo 78, 39 dice: se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. En el Salmo 103, verso 13: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. En Isaías 63, 9: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Ya conoce usted el verso más corto de la Biblia, pero el más expresivo. Juan 11:35. Jesús lloró. ¿Y por qué lloró? Porque veía el dolor y el llanto de la humanidad. En este caso, de aquellos que amaban a Lázaro, de Marta, María, de los amigos que lloraban porque Lázaro estaba muerto. Y al ver esto, dice, Jesús lloró. El verso 36 dice: dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Gloria a Dios. Aleluya, hermano. Jesús fue sensible. Una sensibilidad, hermanos, que dice la Biblia que Él veía a las multitudes y sentía compasión, porque las veía como ovejas desamparadas, ovejas sin pastor, y sentía dolor, sentía, hermanos, tristeza, sentía aflicción. Venían a Él todos los enfermos, todos los atormentados de demonios, dice, y a todos los sanaba, a todos los libertaba. Era tan sensible que hasta le traían los niños, y los discípulos dice que reprendían a los papás que alejaran a los niños, y Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, de los tales es el reino de los cielos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Sensibilidad, hermano. Los sufrimientos, los padecimientos te hace sensible, hermano, hermano. Te identifica. Jesús se identificó al ver a la humanidad, al ver al hombre, al ver sus discípulos. Por eso los llamaba hijitos. Sentía sensibilidad. Pablo era un hombre sensible, hermano. Los dolores, los sufrimientos, las penas lo hacían paciente. Por eso que dice la Biblia que Jesús se mostró paciente con los ignorantes y extraviados. Se mostró paciente. A veces perdemos la paciencia, hermano. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Capítulo 7, termino. Verso 22. Por tanto, Jesús, hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Se requiere que seamos santos también, hermano. Jesús dijo que Él se santificaba a sí mismo por sus discípulos. Amó de tal manera a la iglesia que se entregó por ella, hermano.
se santificó a sí mismo por sus discípulos. Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Sabemos, hermanos, que vivimos en una época muy terrible. El diablo y los demonios siempre haciendo fuerza por destruirnos, por apagar esa luz. La maldad se multiplica para que perdamos toda sensibilidad, para que perdamos esa compasión, esa paciencia, ese poder, hermano, ayudar a otros. Ese es el ataque del diablo, hermano. Volvernos religiosos, simples religiosos. No te puedo arrancar de la iglesia, pero bueno, mato en ti la vida de Cristo y te vuelves religioso solamente. Y hay mucha gente así en las iglesias, que solamente se han conformado a una religiosidad externa, carente de valor interno, hermano. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, hermano. Póngase de pie, por favor. Tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Hermano, Jesús dijo: aprendan de mí. Hermano, nuestro ejemplo, nuestro modelo. Procure no moverse ahora, hermanita, hermano. No es momento de moverse. Solo póngase de pie. Cierre sus ojos. Hermanos, tenemos a Jesús, que es nuestro modelo, para seguir esas pisadas. Levante sus manos todos. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor de tu vida. Él quiere ser el Señor de tu vida. Que lo que está pidiendo es que nos rindamos a Él. Que el ego, el yo, muera. El yo muera, el yo. Como hijos obedientes. Dígale a Dios en esta hora: barro en tus manos. Barro en tus manos. Yo quiero ser, Señor, barro en tus manos. Yo quiero ser. Mira, eres de tanto valor para Dios que Jesucristo vino a identificarse contigo, conmigo, para elevarnos a una posición de hijos de Dios. Mira cómo vales para Dios, cuánto vales. Eres hermoso, eres hermosa para Dios. Eres valioso para Dios. Eres valiosa, no por lo que tengas, sino por lo que eres para Él. Eres el diseño, la criatura de sus manos, hechura de sus manos, hechura de sus manos, oveja de su prado. Y si tú quieres, puedes hacerlo a tu manera, pues para eso estoy aquí. Barro en tus manos, yo quiero ser, Señor. Barro en tus manos, yo quiero ser. Y si tú
pues para eso estoy